Las luces de la cabina brillaban con una suave calidez dorada, usualmente señal de confort antes de un largo vuelo. Sin embargo, esa noche, ese resplandor estaba a punto de convertirse en el centro de atención de un drama que perduraría en la memoria. Mientras Daniel King se deslizaba en el amplio asiento de cuero y se ajustaba la chaqueta del smoking, todos a su alrededor notaron su presencia de inmediato. Daniel King, el multimillonario y CEO negro que había construido su imperio con solo determinación y brillantez, el hombre que dominaba las alas con su silencio y las alas de juntas con su visión, hablaba en susurros que resonaban por la cabina. Sin embargo, allí estaba, subiendo un vuelo como cualquier otro viajero, sentado entre desconocidos, sin saber que esa noche cualquiera se convertiría en la historia que la gente contaría durante años. Las últimas instrucciones del piloto resonaban suavemente por los altavoces mientras los motores tumbaban en preparación, y los auxiliares de vuelo caminaban veloces por el pasillo con sonrisas refinadas. Maya era una de ellas, con su mirada penetrante y su postura firme en su uniforme azul marino. Su pañuelo rojo estaba perfectamente anudado. Se fijó en Daniel de inmediato, no por su riqueza, sino por el aire de autoridad tácita que lo impregnaba. Tenía la serena confianza de quien cree que el mundo se doblega a su voluntad, pero Maya había visto suficiente en sus años de servicio como para saber que en un avión nadie está por encima de las reglas. Daniel se detuvo al oír una vibración en su teléfono mientras las puertas se cerraban y los pasajeros se acomodaban. Miró la pantalla, una llamada urgente que mostraba el nombre de alguien cuya voz podría decidir el futuro de su empresa. Daniel levantó una mano para silenciar a su fiel asistente, Ethan, que estaba sentado cerca, y susurró nervioso: «Señor, ¿estamos a punto de despegar? Tal vez». Se llevó el teléfono al oído con voz grave y firme al decir: «Sí, estoy aquí». Los jadeos se extendieron rápidamente. Maya se detuvo y giró bruscamente la cabeza hacia él. Las reglas eran las reglas. Nada de llamadas en ese momento, sin excepciones. Se dirigió hacia Daniel con paso firme. «Señor, tiene que terminar esa llamada ahora mismo, o este avión no podrá moverse». Sintiendo que el aire había cambiado, los pasajeros cercanos alzaron la vista. Algunos sonrieron con sorna ante la audacia del asistente, otros observaban con asombro, preguntándose si Daniel King, el multimillonario intocable, obedecería. Como si la advertencia de Maya fuera solo ruido de fondo, Daniel continuó hablando por teléfono con la mirada y la voz firmes. El zumbido de los motores se sentía distante a medida que la tensión crecía. Y en ese instante comenzó la historia. No con turbulencias en el cielo, sino con turbulencias en el alma de un hombre que se creía superior a las reglas. Por favor, háganos saber en los comentarios desde donde lo está viendo antes de empezar esta historia. Todas las miradas estaban puestas en el hombre en el centro de todo, Daniel King, con el teléfono pegado a la oreja y una voz baja y autoritaria, como si hablara desde una torre de oficinas en lugar del asiento 3A. El avión permaneció tercamente inmóvil en la pista, y el retraso se instaló en los nervios de cada pasajero como una corriente de aire indeseada. «Señor, esta es su última advertencia. Corte la llamada o no podemos movernos», dijo Maya, con la voz ahora más aguda, abriéndose paso entre los murmullos mientras permanecía de pie junto a él, con el pecho henchido de rabia contenida y la mano extendida en señal de exigencia. Como si fuera una secretaria interrumpiendo una reunión, Daniel, imperturbable, levantó un dedo en un silencioso gesto de paciencia, lo que hirió su orgullo y desató la indignación de los presentes. Ethan se inclinó hacia adelante, pálido, susurrando desesperado: «Daniel, por favor, cuelga, ya nos ocuparemos de esto más tarde. Te están mirando, te están grabando». Pero Daniel giró la cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban la serena arrogancia de quien había ganado demasiadas batallas como para imaginar perder una allí. Le habló a Ethan en voz baja, casi sin mover los labios. «¿Quiere que termine esto para su tranquilidad?» «Esta llamada decide el destino de miles», dijo. Los pasajeros susurraban más alto. Un hombre en la fila de atrás murmuró: «Otro rico que cree que las reglas no se aplican», mientras que una mujer cerca del pasillo se cruzó de brazos y siseó: «Me alegro por ella. Alguien tiene que plantarle cara». La presión dentro de la cabina crecía como vapor atrapado. Maya apretó la mandíbula. Su deber era más que una política. Era personal, una línea que no permitiría que nadie cruzara. «Puede que seas multimillonario, pero en este avión eres un pasajero, y los pasajeros siguen las reglas», dijo mientras se acercaba. Como si su declaración fuera ingenua, los ojos de Daniel brillaron divertidos, y esta vez contestó el teléfono más alto, con la voz lo suficientemente alta como para que la cabina lo oyera. «No, no pausamos el trato. Nos movemos ya».
asegurar el contrato, aunque amenazaran con retrasos. En ese momento, la mecha se había fundido. Los susurros se convirtieron en una oleada de quejas cuando Maya giró bruscamente sobre sus talones y caminó hacia la cabina con sus zapatos lustrados resonando contra el suelo. «Esto se está haciendo viral», le dijo un joven con capucha a un amigo mientras grababa el evento con su teléfono. Manteniendo la compostura, Daniel se ajustó los gemelos, revelando por primera vez un atisbo de algo pesado. Orgullo, pero también la conciencia de que su imperio estaba chocando con la gente común que lo veía como un simple transgresor egoísta. Minutos después, la voz del capitán resonó por los altavoces, firme pero cargada de irritación controlada. «Damas y caballeros, les pedimos disculpas por la demora. Hay un problema con nuestro cumplimiento. No avanzaremos hasta que se hayan tomado todas las precauciones de seguridad». La cabina se llenó de un murmullo colectivo de insatisfacción. Los hombres de negocios daban golpecitos a sus relojes, las madres hacían mecer a sus hijos inquietos y un adolescente murmuraba en voz alta que había perdido su conexión. Daniel permaneció sentado, firme, con el teléfono en la mano, una fortaleza de desafío a pesar de todo. Maya regresó, pálida de ira, y se paró a su lado de nuevo, con la mano ligeramente temblorosa, pero con voz firme. «El capitán ha sido informado. Será expulsado por seguridad si no cumple. Señor, tome decisiones sabias». «Rey». El multimillonario que había conquistado las salas de junta se dio cuenta de repente de que el campo de batalla de una cabina de avión era diferente a todo lo que había enfrentado al cruzar miradas con ella, una tormenta de orgullo luchando contra el primer atisbo de duda. Sintió que las paredes se cerraban sobre por primera vez en años, y cada segundo era un golpe a su invencibilidad. Cada desconocido era testigo. El suspenso también se cernía sobre él. Se doblegaría Daniel o el avión se quedaría congelado a su sombra mientras los motores rugían de frustración. Maya estaba de pie en el pasillo con las manos apretadas, la mandíbula apretada, la postura de alguien que había elegido el deber sobre la comodidad muchas veces antes, sus ojos en Daniel pero también en los pasajeros, porque sabía que no solo estaba haciendo cumplir una regla, sino también manteniendo unida la confianza de 100 personas que querían sentirse seguras. Que querían que alguien fuera el adulto en la habitación cuando un hombre decidía que su llamada importaba más que las demás. Ethan se inclinó hacia adelante otra vez, susurrando tan rápido que sus palabras casi la conmoción congeló el pasillo como hielo, las armas de palabras reemplazadas por la repentina violencia de una mano contra una regla, y por un largo suspiro nadie habló, ni siquiera Daniel, que miraba fijamente el lugar donde había estado el teléfono. Ethan dijo: «Maya, por favor». Pero Maya se irguió, con el rostro radiante por el dolor de lo que había hecho y la certeza de que lo defendería, porque había jurado no dejar escapar ni un centímetro de seguridad. King. Cuando Daniel se giró, vio a Sofía, una mujer de ojos serenos y un cardigan gris, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantando la mano ligeramente como un estudiante que no quiere interrumpir pero tiene que hablar, y dijo: «Te conozco», y no había acusación en ello. «Solo recuerdo». Y Daniel, sorprendido, preguntó: «¿En serio?». Sus palabras recorrieron la cabina con una energía distinta, no de ira ni miedo, sino más bien como un espejo ante un hombre que de repente veía las arrugas de su rostro como las veían otros. Por un instante, el orgullo de Daniel se quebró, y bajo él se escondía una razón que no había dicho en voz alta. El acuerdo telefónico no solo se trataba de codicia, sino también de salvar miles de empleos en una fábrica que había prometido mantener abierta. Pero la forma en que había elegido luchar hizo invisible esa verdad. ¿Aún mantienes esa creencia? Nos enseñaste que las personas débiles están protegidas por reglas. Fue una lucha contra un enemigo que comprendía que la cabina de un avión podía convertirse en un escenario y una zona de exclusión, en una trampa. Daniel sintió que la red tiraba, el orgullo y la presión se le unían en el pecho, y se puso de pie, no para amenazar, sino para respirar. La puerta se abrió y aparecieron 2 agentes de seguridad del aeropuerto, tranquilos pero listos, su presencia como un último subrayado tras las palabras del capitán. El silencio que siguió fue como estar al borde de un acantilado mirando el mar. «Sofía King, no podemos despegar hasta que esto se resuelva. Necesito tú, responde ahora mismo. Termina la llamada y volamos, o rehúsa y te expulsamos». Y la simple claridad de esa elección sonó como una campana, cortando a través de la niebla de estrategia y orgullo. Daniel sintió que la mano de Ethan casi tocaba su chaqueta y luego se retiraba, sin atreverse a guiarlo. Y los 2 oficiales de seguridad esperaron con esa quietud paciente que dice que han visto todas las versiones de una historia como esta y saben cómo termina si el orgullo de una persona conduce la última milla. Por fin,
Daniel levantó el teléfono, miró los números brillantes como si fueran el borde de un precipicio, y su pulgar se cernió sobre el icono rojo mientras los rostros de personas que no conocía se reflejaban en su cristal. Maya dura y asustada, Sofía tranquila y suplicante, una madre cansada y enojada, un adolescente ansiosa de contenido, un anciano triste por el mundo, y el sonido de la pasarela de embarque moviéndose afuera hizo un clic como un reloj en cuenta regresiva. Su pulgar no se movió. Todavía no. Porque otro mensaje apareció en la pantalla, una línea de su director financiero. Si perdemos esto ahora, la planta cierra, y a través de él, Daniel no vio números, sino personas con cascos y uniformes, una fiambrera sobre una mesa. Un pequeño pueblo donde el cartel de su empresa era el único color brillante en una calle gris, y su corazón tiró hacia un lado mientras el mundo a su alrededor tiró hacia el otro. Levantó la vista, y en el fino cristal de la ventanilla captó su reflejo entre dos filas de pasajeros, un hombre que había hecho de la vida una serie de decisiones imposibles, ahora atrapado en la más pequeña y difícil de todas: colgar o ser rescatado. Y mientras el silencio se extendía hasta romperse y el capitán esperaba, y los agentes de seguridad esperaban, y los motores esperaban, y cada historia en el avión esperaba ver qué historia se contaría sobre el poder, las reglas y el respeto, el teléfono que tenía en la mano. Empezó a sonar de nuevo, insistente y brillante, y la llamada iluminó su rostro como una bengala, y 1000 ojos observaban para ver si la dejaba arder o la apagaba, porque el siguiente toque de su pulgar decidiría no solo si el avión volaría, sino qué clase de hombre sería Daniel King cuando lo hiciera. Al sonar el teléfono, el mundo pareció dividirse en dos caminos distintos: responder y desafiarlos a todos o colgar y dejar que su imperio se tambaleara. El brillo del teléfono ardía en la palma de Daniel como un fuego inextinguible. La vibración que le recorría la piel era más fuerte que el zumbido de los motores. Daniel se sintió pequeño por primera vez en años, constreñido no por salas de juntas ni rivales millonarios, sino por paredes de metal y filas de gente común que ahora tenía el poder de presenciar su caída. La mirada de Maya permaneció fija en él mientras Ethan susurraba de nuevo, esta vez casi quebrado: Daniel, por favor, no dejes que te maten así. No era cruel, pero la llenaba un fuego que provenía de algo más profundo que el deber, el fuego de una herida del pasado aún fresca. Su voz tembló, pero no se quebró al hablar, de modo que solo él y los pasajeros más cercanos pudieron oírla. Mi padre murió porque alguien ignoró esta regla, señor King. El avión nunca llegó porque un hombre creyó que su llamada era más importante que la seguridad, y una señal rompió los sistemas. Por eso, ni usted ni yo podemos permitirle hacer esto. Las palabras golpearon a Daniel como un puñetazo en el pecho, rompiendo el orgullo y atravesando el lugar donde recordaba ser un niño sin nada, viendo a su propio padre arriesgarlo todo solo para mantener las luces encendidas. Vio a Maya por primera vez como una guardiana que luchaba por su memoria, su deber y su promesa desconocidos, no como un obstáculo. Todos los pasajeros esperaron, conteniendo la respiración como si la decisión también fuera suya, mientras la cabina se sumía en un silencio que parecía una oración antes del juicio. El pulgar de Daniel tembló sobre la pantalla y luego, en un movimiento que se sintió como una rendición y una liberación a la vez, presionó el icono rojo, terminando la llamada. El sonido de la línea cortándose resonó más fuerte en sus oídos que cualquier aplauso, pero la cabina respondió sin vítores. No con desprecio, sino con algo más pesado: alivio, una exhalación colectiva como si todos hubieran quedado atrapados bajo el agua y finalmente pudieran respirar de nuevo. Como si no soportara ver los mensajes que podrían estar esperando, el pecho de Daniel subió y bajó, sus manos cayeron sobre su regazo y el teléfono quedó boca abajo. Por primera vez en décadas, su riqueza, su título, su imperio no significaba nada. Era simplemente un hombre que había sido destrozado frente a desconocidos. La voz de Maya se volvió más apagada y casi tierna, y su postura se relajó un poco. Se dio la vuelta y regresó a la cabina para solicitar obediencia. Tenía los hombros erguidos, pero sus pasos eran más lentos porque aún cargaba con el peso de lo que había revelado. Los ojos de Daniel estaban húmedos con algo que Ethan nunca había visto antes, ni rabia ni orgullo, sino dolor, el tipo de dolor que surge al darse cuenta de que has construido torres tan altas que olvidaste el suelo bajo ellas. Ethan puso una mano en el brazo de Daniel y susurró: se acabó. A veces el poder no está en ganar la pelea, pero a saber qué batalla vale la pena perder. La voz tranquila y tranquilizadora de Sofía resonó en la cabina como una canción. Sus palabras flotaron en el aire, y algunos pasajeros asintieron en silencio, otros se alejaron incómodos, pero todos sintieron la verdad. Ethan solo podía oír a Daniel susurrándose a sí mismo: Dios, no dejes que paguen por esto.
mientras cerraba los ojos y recordaba a los trabajadores de la fábrica. Daniel se sentó vacío y pesado mientras el avión comenzaba a rodar, un titán humillado por una regla que creía poder doblegar, pero que en cambio lo doblegó a él. El capitán anunció que los motores habían sido despejados una vez más. Porque la humillación no desaparece con la altitud. Perdura, recordando a los poderosos que incluso entre las nubes no están por encima de las reglas de la tierra. Aunque el vuelo finalmente se elevó hacia el cielo oscuro, el peso en el pecho de Daniel no se alzó con él. Aunque la luz del cinturón de seguridad se atenuó y los motores ronronearon con firmeza, el silencio de la cabina era más denso que las nubes del exterior, porque todos sabían que acababan de presenciar algo que perduraría mucho más allá de este viaje. Abajo, las luces de la ciudad se desvanecieron en una silenciosa constelación. El hombre que había construido torres de cristal y acero de repente se sintió tan frágil como el dispositivo a que se había aferrado. Ethan se removió nervioso a su lado, susurrando: «Señor, puede que la noticia ya esté ahí». Daniel solo asintió levemente porque sabía que las cámaras lo habían captado todo, que los susurros se habían convertido en historias, y que al amanecer los titulares lo presentarían como el multimillonario que había sido derribado en un avión lleno de desconocidos por su propia manada. Aunque había cumplido su promesa y defendido las reglas que una vez le fallaron a su familia, Maya no pudo evitar la imagen de los ojos de Daniel cuando le dijo la verdad, ojos que por primera vez reflejaban dolor en lugar de poder. En lugar de moverse con la rigidez de la autoridad, se movió con el peso de alguien que había revelado demasiado de sí misma. El recuerdo de su padre se derramó en el pasillo, donde nunca tuvo intención de compartirlo. Sofía, que había hablado cuando nadie más atrevía, se inclinó ligeramente hacia Daniel mientras la cabina se oscurecía para el vuelo nocturno, con una voz amable, casi maternal. «Sabes, a veces el mundo no necesita que ganes, necesita que escuches». Debido a su agotamiento, Daniel se giró y, por primera vez, no respondió con una cita o un comentario mordaz, sino con un pequeño asentimiento porque la comprendió en ese momento. Daniel permaneció despierto a pesar del zumbido constante del avión y de los pasajeros que se quedaban dormidos. En lugar de las estrellas, vio el reflejo de un hombre que siempre había creído que el control era su derecho de nacimiento y ahora estaba aprendiendo que era un préstamo que podía ser arrebatado en un instante. Cuando las ruedas aterrizaron en Los Ángeles, el sol de la mañana extendía su dorado horizonte, y mientras los pasajeros recogían sus pertenencias, algunos evitaron su mirada, algunos le ofrecieron miradas silenciosas de lástima y otros volvieron a filmar. Pero Daniel no luchó contra ella. Se levantó, se ajustó la chaqueta y, antes de bajarse, volvió a mirar a Maya. Aunque no dijeron nada, el silencio transmitía respeto, un respeto diferente, pesado y complejo. Sus miradas se cruzaron. Daniel llevaba un nuevo peso que parecía menos una corona y más una cadena de lecciones que jamás podría quitarse mientras avanzaba con Ethan a su lado. Fuera de la puerta, la seguridad y la prensa esperaban la tormenta que él sabía que seguiría. Porque, al final, la historia trataba sobre un hombre al que se le había recordado que el poder no es inmunidad, que las reglas se escriben con sacrificio y que incluso el más ambicioso puede verse abatido por el orgullo. En cambio, la historia trataba sobre una llamada telefónica o un retraso. Por lo tanto, Daniel susurró palabras que ninguna cámara pudo capturar, una promesa para sí mismo y para el cielo que una vez creyó suyo. Una sola llamada puede construir un imperio o derribarlo. Esto ocurrió mientras el mundo se preparaba para disfrutar de la humillación de Daniel. Sin embargo, el verdadero poder reside en saber cuándo colgar.